Unidad 5. Fluctuaciones económicas y políticas de estabilización. Crisis de 1976. Si bien uno de los principales factores que detonaron la crisis de 1976 también fue la inflación, hubo otros componentes que no están presentes ahora, como el elevado déficit público y de cuenta corriente, el descontrol de la deuda pública. Las elevadas tasas de interés y la devaluación de la moneda. Lo anterior fue consecuencia de que el gobierno decidió ampliar el gasto público en infraestructura e impulsar la operación de empresas paraestatales sin el respaldo de los ingresos tributarios y manteniendo la paridad cambiaria. Sin embargo, esas medidas incrementaron el déficit público, el cual fue financiado mediante incrementos sucesivos del encaje legal del Banco de México Banxico. Crisis de la deuda de 1982. Tras alcanzar un fuerte crecimiento económico con la exportación de petróleo, el gobierno creyó haber encontrado el fin de sus penurias económicas. En unos cuantos años, la economía mexicana se volvió excesivamente dependiente del petróleo, el cual pasó de representar 10% del total de las exportaciones en 1977 a 75% en 1981. En 1982 cayeron los precios y la demanda del petróleo. La situación para el país empeoró, dada la política de endeudamiento y el desequilibrio presupuestal. México continúa recurriendo a los préstamos externos con el fin de frenar la fuga de capitales y cubrir el servicio de la deuda externa, pero ahora el vencimiento de los créditos era a corto plazo. Ese año, la tasa de crecimiento del PIB se aproximó a cero, la más baja desde 1935. Además, el peso sufrió una importante devaluación a raíz del descenso de las reservas internacionales de Banxico a niveles muy bajos y se nacionalizó la banca, ya que se le culpó de la fuga de capitales. Efecto tequila de 1994. La siguiente crisis financiera estalló en 1994, también conocida como efecto tequila, una política monetaria restrictiva en Estados Unidos y la utilización de reservas internacionales provocó una sobrevaluación del tipo de cambio nominal sobre el tipo de cambio real, causando una devaluación forzada del peso en 1995, la cual llegó a ser de 95%. La devaluación del peso elevó las tasas de interés de 13.6% en octubre de 1994 a 70% en marzo de 1995, lo que detonó la crisis bancaria. 18 de las 19 instituciones bancarias que había en el país quedaron en situación de insolvencia, por lo que el gobierno tuvo que intervenir y permitió que los bancos aumentaran sus tasas de interés, con lo cual miles de empresas, profesionales y pequeños productores agrícolas que tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se vieron afectados al aumentar su deuda. Las políticas económicas contemporáneas en México, 1910 a 2020, han transitado por tres modelos principales: liberalismo, socialismo de estatismo y neoliberalismo, cada uno definido por el papel del Estado y la distribución de la riqueza. Porfiriato 1877 a 1910, se implementó un modelo liberal enfocado en la estabilidad política, la inversión extranjera y el crecimiento de exportaciones. Minería, agricultura, mediante ferrocarriles, generó crecimiento del PIB per cápita, 2.1% anual, pero con extrema desigualdad, bajos salarios y concentración de la riqueza, lo que provocó la revolución. Posrevolución y cardenismo 1920 a 1946. Tras un periodo de estancamiento inicial, el Estado intervino activamente. Bajo Lázaro Cárdenas, se consolidó un modelo social con reforma agraria, nacionalización del petróleo y apoyo a sectores obreros campesinos, sentando las bases para la industrialización. Industrialización por sustitución de importaciones, 1940 a 1976, conocido como el Milagro Mexicano y el desarrollo estabilizador. El Estado protegió la industria nacional mediante aranceles y subsidios, logró un crecimiento promedio anual del 6%, pero generó déficits fiscales e inflación que culminaron en la crisis de 1976. Neoliberalismo 1982 a 2018. Tras la crisis de deuda de principios de los 80, se adoptó un modelo de economía abierta con desregulación, reducción del Estado, privatizaciones masivas bajo de la Madrid y Salinas y apertura comercial TLC-AN.
Buscaba equilibrio macroeconómico, pero resultó en mayor pobreza, desempleo y desigualdad, transfiriendo el costo social al ajuste estructural. La política económica actual en México se centra en un crecimiento sostenido impulsado por la demanda interna, la generación de empleos y la inversión pública y privada.